Hoy, 2 de septiembre de 2020, profesor magíster Albino César Nieto Serpa, del curso de Administración Tributaria, voy a hablar de un tema muy importante, titulado Exigibilidad de la obligación tributaria. Vamos. Introducción. A través del Decreto Supremo número 135-99-EF, se aprobó el texto único ordenado del Código Tributario, publicado el 19 de agosto de 1999. Hoy en día, con el Decreto Supremo número 133-2013-EF, publicado el 22 de junio del 2013, el Código Tributario consta de 4 libros, los cuales son: primer libro, ahí encontramos la obligación tributaria. Segundo libro, ahí encontramos la administración tributaria y los administrados. Tercer libro, ahí encontramos los procedimientos tributarios. Y en el cuarto libro, ahí encontramos infracciones, sanciones y delitos. Libro primero, la obligación tributaria. Artículo primero. La obligación tributaria, que es de derecho público, es el vínculo entre el acreedor y el deudor tributario, establecido por ley, que tiene por objeto el cumplimiento de la prestación tributaria, siendo exigible obligatoriamente o coactivamente. ¿Qué es el derecho público? Es una rama del derecho positivo. El derecho público es una parte de los ordenamientos jurídicos cuyas normas atañen el poder público y sus relaciones con los individuos, las organizaciones y consigo mismo, siempre que éste se ejerza como una representación de los intereses del Estado. Nacimiento de la obligación tributaria. Artículo segundo. La obligación tributaria nace cuando se realiza el hecho previsto en la ley como generador de dicha obligación. Exigibilidad de la obligación tributaria. Artículo tercero. La obligación tributaria es exigible, primero, cuando deba ser determinada por el deudor tributario, desde el día siguiente al vencimiento del plazo fijado, por ley o reglamento, y, a falta de este plazo, a partir del 16º día del mes siguiente al nacimiento de la obligación. Tratándose de tributos administrados por la SUNAT, desde el día siguiente al vencimiento del plazo fijado en el artículo 29 de este Código, o en la oportunidad prevista en las normas especiales en el supuesto contemplado en el inciso E de dicho artículo. Segundo, cuando deba ser determinada la administración tributaria, desde el día siguiente al vencimiento del plazo para el pago que figure en la resolución
que contenga la determinación de la deuda tributaria. A falta de este plazo, a partir del 16º día siguiente al de su notificación. Lugar, forma y plazo de pago. Artículo 29. El pago se efectuará en la forma que señala la ley, o en su defecto el reglamento, y a falta de estos, la resolución de la Administración Tributaria. Forma de pago. La Administración Tributaria, a solicitud del deudor tributario, podrá autorizar, entre otros mecanismos, el pago mediante débito en cuenta corriente o de ahorros, o también dinero en efectivo, cheques, etc., siempre que hubiera realizado la acreditación de las cuentas, que ésta establezca previo cumplimiento de las condiciones que señale mediante resolución de superintendencia o norma de rango similar. Adicionalmente, podrá establecer para determinados deudores la obligación de realizar el pago utilizando dichos mecanismos en las condiciones que señale para ello. Lugar de pago. El lugar de pago será aquel que señale la Administración Tributaria mediante resolución de superintendencia o norma de rango similar. Al lugar de pago fijado por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT, para los deudores tributarios notificados como principales contribuyentes, no les será oponible el domicilio fiscal. En este caso, el lugar de pago debe encontrarse dentro del ámbito territorial de competencia de la oficina fiscal correspondiente. Plazos de pago. Inciso A. Los tributos de determinación anual que se devenguen al término del año gravable se pagarán dentro de los 3 primeros meses del año siguiente. Inciso B. Los tributos de determinación mensual, como anticipos y los pagos a cuentas mensuales, se pagarán dentro de los 12 primeros días hábiles del mes siguiente. Inciso C. Los tributos que incidan en hechos imponibles de realización inmediata se pagarán dentro de los 12 primeros días hábiles del mes siguiente al del nacimiento de la obligación tributaria. Inciso D. Los tributos, como los anticipos y los pagos, a cuenta no contemplados en los incisos
anteriores A, B y C. Las retenciones y las percepciones se pagarán conforme lo establezcan las disposiciones pertinentes. Inciso E. Los tributos que graven la importación se pagarán de acuerdo a las normas especiales. Esa importación es la compra de productos o bienes de otro país. Bibliográfico. Muchas gracias.